Lucas capítulo 6, versículo 12. Si es posible, pónganmelo desde el 1. Vamos a leer rápidamente hasta el 12. Amén. Yo no lo voy a parar versículo por versículo, lo vamos a leer rápidamente. Dice: un sábado Jesús caminaba entre los sembrados, el día del reposo. Sus discípulos, ¿sus qué? Sus discípulos, o sea que los discípulos eran más que los 12. ¿Sí o no? O sea, a Jesús lo seguía más gente. Dice: sus discípulos arrancaban espigas de trigo, las desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos les preguntaron: ¿por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer el día de reposo o en sábado? 3. Jesús le contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? 4. Entró a la casa de Dios, tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. 5. Y añadió: el Hijo del Hombre, o sea, él, tiene autoridad sobre el día de reposo. 6, perdón. Otro sábado, Jesús entró ¿en dónde? ¿En dónde entró? Pero este fue otro sábado, no el mismo sábado, diga, otro sábado. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida. ¿Qué tenía el hombre? ¿Y dónde estaba? Mire su mano derecha, por favor. Esa mano, el hombre la tenía como tullida. La versión Reina Valera dice: la mano la tenía seca. O sea, seca es piel y hueso, y así. No sé si eso era artritis reumática, no sé, pero dice que la tenía como seca. Dice, 7. Y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús. ¿Qué hacían? Espiaban. Yo no sé si alguno aquí es espía y vino a decir: lo que yo voy a enseñar está bien. Pero si usted vino a eso, esto es como usted. Algunos de los que estaban allí, ¿qué hacían? Espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado. O sea, ellos no estaban pendientes de otra cosa, sino que de que Jesús violara el día de reposo. Y así tener algún pretexto para acusarlo. ¿Sabe que muchos creyentes, muchos cristianos que hoy no están con el Señor en la iglesia, no se congregan, no sirven a Dios, y antes lo hacían, lo que tienen en su boca para presentar es una excusa? ¿Qué dice allí? Para tener algún pretexto. Voy a enseñarle un principio que posiblemente usted nunca ha escuchado. Cuando Dios a usted lo llama para servir, me estoy explicando, ¿sí? Cuando Dios lo llama para servir, usted solo puede presentarle a Dios 2 cosas. 1, resultados. 2, pretextos. Por muy valederos que puedan ser para usted, para Dios siguen siendo pretextos. No, yo no voy al primer servicio porque me tengo que parar muy temprano. Pretextos. Porque cuando se enferma, si viene a todos los cultos para que oren por usted. No puedo ir a la iglesia porque es que estoy trabajando, ¿no? O sea, la empresa, ¿ves? Yo tengo que atender la empresa. Pero cuando la empresa está a punto de quebrar, si viene a todos los cultos para que oremos y el Señor le salve la empresa. ¿Conoce a alguien así? ¿O usted es uno de ellos? 7. Y los maestros de la 8. Pero él, ¿quién era él? ¿Quién era él? Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida. Y posiblemente en medio de nosotros a veces hay gente que anda espiritualmente tullida, o como diría el argentino, tullida. En medio dice: levántate y ponte ahí en medio. Y el hombre se levantó y se puso de pie. Y Jesús dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en el sábado, el día de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? 10. Luego miró a todos los que lo rodeaban. ¿Los que rodeaban a quién? ¿A quién?
y les dijo a aquel hombre: extiende la mano. Mire su mano derecha, por favor, extiéndala. Dice, el hombre lo hizo así y su mano quedó sana. El hombre lo hizo ¿cómo? Así. Haga así. Y su mano quedó ¿qué? Quedó sana. 11. Pero los otros, ¿quiénes eran los otros? ¿Quiénes eran los otros? Los fariseos y los que estaban espiando a Jesús se enojaron mucho y comenzaron ¿a qué? A discutir qué podrían hacer contra Jesús. ¿Qué discutían? ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Y aquí viene el versículo 12, que es la base de nuestra enseñanza. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Jesús venía ¿de dónde? ¿De sanar a quién? Al tullido. Diga conmigo, al tullido. Jesús venía de sanar al tullido. ¿Y lo venían qué? Criticando ¿quiénes? Los religiosos. La gente que siempre anda buscando un pretexto para criticar al que está haciendo algo para Dios. Y Jesús, ante eso que vio, ¿cuál fue su respuesta? Dice que él se fue ¿a qué? Se fue ¿a dónde se fue a orar? O sea, es como que dijesen en este tiempo y Carla, escuchando que estaban conspirando y hablando tonterías de ella, se fue a pie al Chorro el Indio a orar. Y pasó toda la noche orando allá en el cerro. ¿Me sigue? Amén. Venía de sanar ¿a quién? ¿A quién? A un tullido. ¿Y lo venían qué? Criticando. ¿Quiénes lo venían criticando? Los religiosos. Vamos a cambiarle el nombre. Los religiosos. Los que piensan que saben más que Dios. Y en las iglesias hay gente que piensa que sabe más que Dios. Vuelvo al tema de las madres. Escúcheme, no me voy a meter con la mamá, voy al tema de las madres, ¿sí? Uno exhorta a un joven, yo llamo a Abraham y le digo: Abraham, venga acá. Entonces, no vas a venir, ¿no? Porque uno le dice: Abraham, lo que estás haciendo no está bien hecho. La palabra de Dios dice esto, esto y esto, ¿sí? Y Abraham, que le tiene una confianza enorme a su mamá, a la ungida de su madre, le dice: mamá, el pastor me llamó la atención y me dijo esto, esto y esto. Y la mamá le da una respuesta. ¿Quién edifica la casa? ¿Quién la edifica? Y la mamá le da esta respuesta: su mamá soy yo, y la que le dice qué hacer soy yo. Usted al pastor no le haga caso. Para usted aplica la otra parte del versículo: la mujer bruta destruye la casa. Jesús se fue a orar allá arriba en el monte. Yo puedo decir, escúcheme bien, yo puedo decir, no puedo hablar de otro. Yo puedo decir que escucho a mi madre orar por mí. Yo sí lo puedo decir porque es que yo la escucho. La pregunta es si sus hijos pueden decir que lo oyen a usted orar por ellos. Jesús se apartó al cerro, al monte, a orar. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Se apartó. ¿Y qué dice después? Aunque eso lo va a predicar luego nuestro apóstol, creo. Pero el versículo siguiente, después que dice que él pasó toda la noche orando, dice que él bajó de allá. ¿Para qué? 13. Cuando se hizo de día, ¿llamó a quiénes? ¿Llamó a quiénes? ¿A cuántos? A todos. ¿Cuántos habían ahí? No sé. Pero dice que ¿a quién llamó? A sus discípulos y escogió. ¿Quién los escogió? Jesús. ¿A cuántos escogió? ¿Y los llamó? ¿Los llamó? O sea que de todo el grupo de gente que seguía a Jesús, Jesús escogió ¿a cuántos? Y a eso los llamó ¿cómo? Pero en el versículo anterior dice que Jesús estaba orando. Si algo tenía claro Jesús, es que cuando uno va a tomar grandes decisiones, chino, tiene que orar a Dios para que Dios le guíe. ¿Amén o no amén? Jesús esa noche oró por los que iban a cambiar el mundo. Jesús ese día oró por una nueva generación que era la iglesia, que iba a tener la responsabilidad de hacer lo que Israel no había hecho.
de ser de bendición a los demás y de ir al mundo a presentar a Jesús. Jesús oró para escoger ¿a cuántos? A 12. Y le pregunto algo, ¿oró Jesús por Pedro? ¿Oró Jesús por Pedro? Y le pregunto, ¿sabía Jesús que Pedro lo iba a traicionar? Pero él oró por Pedro. Voy más allá. ¿Oró Jesús por Judas? Y sabía que Judas lo iba a vender. Y aún así, el Dios del universo hecho hombre, el que sabía lo que iba a pasar, oró por ellos. Porque ¿sabe algo? El deseo del corazón de Dios eternamente es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Le pregunto, ¿Pedro tuvo la oportunidad de no negar a Jesús? Sí. ¿Judas tuvo la oportunidad de no traicionar a Jesús? Sí. Y posiblemente por eso Jesús oró por ellos. Porque Jesús nos ve como podemos ser si estamos en sus manos. No nos ve como somos, nos ve como podemos ser. Y posiblemente Jesús tenía la mirada puesta en el Pedro de Pentecostés mientras oraba. Usted y yo quizás recordamos al Pedro que negó a Jesús, pero cuando Jesús estaba orando por él, posiblemente lo vio en Pentecostés. Posiblemente dijo, este es el hombre que va a hablar allá ese día. Usted dirá, ajá, pastor, ¿y Judas? Eso no es problema suyo ni mío, yo estoy hablando de Pedro. Pero Pedro, no Pedro Chaustre, sino Pedro, el de la Biblia, fue uno de los discípulos por quienes el Señor oró. Antes de escogerlo. ¿Cuándo oró? Antes de escogerlo. No fue que los escogió y después se dio cuenta que se equivocó. Él oró ¿cuándo? Antes. ¿Y cuánto tiempo pasó orando? Toda la noche. O sea que si algo podemos ver en la vida de Jesús, es que Jesús entendía que antes de las grandes decisiones, uno tiene que preguntarle a Dios, ¿qué debe hacer? ¿Verdad, Pastor Cheo? Grandes decisiones, diga conmigo, grandes decisiones. Sus hijos, hermana y papá y mamá, son grandes decisiones que Dios ha puesto en sus manos. Cuando usted decida alejar a sus hijos de Dios, y perdone que sea tan directo, cuando usted decida con sus actitudes, con sus palabras y con su estilo de vida, alejar a sus hijos de Dios, tenga mucho cuidado, porque usted después no va a poder responsabilizar a Dios de eso. Cuando usted con sus palabras y sus acciones hace que su hijo, en vez de buscar al Señor, se aleje, tenga cuidado, porque algún día usted tendrá que entregar cuentas de ese tipo de cosas. ¿Está de acuerdo conmigo? No le estoy condenando, ni lo estoy condenando, le estoy diciendo que tome conciencia y una convicción espiritual de la responsabilidad que usted tiene en las manos. Obviamente luego vamos a ser adultos, cada quien va a tomar sus propias decisiones, pero mientras llegue ese momento, el trabajo de papá y mamá es ¿cuál? Estar allí para esas grandes decisiones. Jesús pasó toda la noche ¿qué? Orando. Le pregunto, ¿era Jesús el único hombre en la Biblia que oraba día y noche? No, ¿verdad? ¿Quién más oraba día y noche? ¿Quién? Daniel dice la palabra que oraba día y noche. ¿Y después de Jesús? ¿No recuerda usted al apóstol Pablo cuando le decía a los tesalonicenses, yo oro por vosotros día y noche? Y cuando le escribe a Timoteo le dice que no ceso de pedir a Dios por ti día y noche. ¿Sí recuerda eso? ¿Recuerda cuando después que pasó lo que pasó en la cárcel, los hombres fueron liberados y llegaron y tocaron la puerta de los que estaban reunidos? Dice, y los que estaban reunidos estaban allí ¿qué? ¿Orando por quiénes? ¿Por quién? Dígalo fuerte. ¿Quiénes estaban presos? ¿Quiénes estaban presos? Y cuando salieron libres, llegaron a la casa y todavía la gente estaba allí ¿qué? Orando. Le pregunto, ¿habrán pasado la noche orando? O sea, no era solo Jesús. Jesús nos da un modelo a seguir. Jesús nos dice, cuando hay grandes decisiones que tomar, hay que orar. Y le pregunto, ¿y en las pequeñas? Pues también. Dígale al de al lado, en las pequeñas también. No se haga el loco, en las pequeñas también. Porque cuando usted decide no hacerlo en las pequeñas, usted le está diciendo a Dios, tu opinión no me interesa.
Tu opinión me tiene sin cuidado, Pastor Cheo. Y usted puede criar a sus hijos. Sabe que mi padre, vuelvo a mencionar a mi padre, él tenía una frase muy de él, ¿sí? Él lo escuchaba a uno hablar y dar una opinión respecto a algo y él lo miraba a uno a la cara. Él tenía una voz así, más gruesa que la mía. Y él decía, esa es tu forma de pensar, pero estás equivocado. Y uno le decía, no papá, porque esto, porque aquello. Y mi papá me decía, esa es tu forma de pensar, pero estás equivocado. Yo quiero decirle algo con mucho respeto. Usted puede tener cualquier argumento para tener una forma de pensar y usted creer que puede vivirse en Dios. Y puede ser que hasta hoy le haya dado resultado, pero usted está equivocado. Va a llegar un momento en donde usted va a tener que doblar su cerviz, espiritualmente hablando, y tener que decirle a Dios, Señor, realmente aquí solo yo no puedo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted dirá, voy a mencionar algo que fue por lo que la hermana aquella me llamó la atención una vez, que yo había ofendido a mi mamá. Las últimas correcciones que hizo mi mamá, las últimas correcciones de cuero, ¿me entendió, no? ¿Sí? Las últimas correcciones de cuero que mi mamá hizo conmigo y mi papá hizo conmigo, eran con algo que se usa para amansar los caballos. Una fusta. No, un rejo no, un rejo es un juego de niños. La fusta es un alambre largo forrado en cuero para darle al caballo en el hipódromo. ¿Sí? Y usted dirá, hermano, claro, es que yo era un caballo salvaje. O sea, la forma de domar a un caballo salvaje es con eso, ¿verdad, Pastor Cheo? Y hoy doy gracias a Dios por toda la disciplina que tuve, porque eso me hizo en muy buena parte lo que hoy soy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y escúcheme, le voy a decir algo. Con esto no le estoy diciendo que usted llegue a su casa a agarrar un alambre de ropa, forrarlo en cuero y caerle a golpes al niño. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso porque sería una irresponsabilidad de mi parte. Pero tampoco puedo dejar de decirle que la Biblia dice que la vara de corrección endereza al muchacho. Entonces, si usted me dice que el muchacho se cría a puro consejo, permítame decirle las palabras de mi padre. Esa es su forma de pensar, pero usted está equivocado. En algunos funciona el consejo, pero en la mayoría no. ¿Verdad, hermano Omar? A ti te criaron a puro consejo, hermano, ¿verdad? Había un rejo que le decían consejo. Aquí venga para darle un consejo. Y eso hace que hoy tengamos personas de carácter que no se dejan derrumbar porque les llaman la atención en la escuela. Cuando el maestro le llama la atención, ¡ay! El maestro me tuvo una agresión infantil. Eso no existía en mi época. Mis padres nunca ponían en tela de juicio lo que el profesor decía cuando decía Ángel se portó mal. ¿Sí? Hoy habilitan un tribunal los papás y acusan al profesor y lo mandan a Santana porque el profesor dijo que su hijo se portó mal y su hijo es un santo. Sí, tenga fe. Puede ser santo, pero no es santo. Y de allí vienen muchos de los problemas que hoy tenemos. Pero Jesús, en medio de la crisis y en medio de esas grandes decisiones que tenía que tomar, que era elegir a los 12 que iban a hacer que el Evangelio hoy nos tenga aquí. ¿Me está escuchando, no? Esos 12 que Él eligió son los responsables de que usted hoy esté aquí. Yo doy gloria a Dios por esos hombres imperfectos, porque gracias a esos hombres imperfectos, usted, profeta Pedro y yo estamos aquí. Hombres imperfectos que vienen de personas imperfectas, pero que sirven a un Dios perfecto, que sabe cómo enderezar el camino. Amén. Y Jesús tenía eso muy claro. Jesús pasó noches de oración. Busque Primera de Tesalonicenses 3:10. Mire lo que Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica. Le decía día y noche. ¿Cuánto? Suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. ¿Cuánto tiempo oraba Pablo con los que andaban con él? Día y noche. Y le pregunto, ¿Pablo anduvo con Jesús físicamente? ¿Lo vio bajar del cerro?
¿Fue uno de los 12 de ahí del primer grupo de 12? No, pero Pablo entendía el poder de la oración. Y no de la oración en sí, sino del Dios a quien oramos. Amén. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Su oración no es poderosa. Mi oración no es poderosa. Poderoso es el Dios al que oramos. Su oración no es que libera el Dios al que oramos para que traiga libertad. No es que su oración sana el Dios al que oramos para que sane. Amén. ¿Todos de acuerdo conmigo? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Segunda de Timoteo 1:3, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, al recordarte siempre en mis oraciones, ¿en cuándo las hacía? De día y de noche. O sea que tenemos algo seguro. Uno de los apóstoles que oraba día y noche era ¿quién? Ahora, yo quiero aclararle algo, no es que Pablo andaba con los ojos cerrados caminando, ¿sí? Tropezándose con cuanta piedra se le atravesaba mientras él oraba. Ellos vivían una vida en la que la oración era su estilo de vida. ¿Usted alguna vez ha conversado con Dios así, como un papá? O sea, si en el glorioso Señor Todopoderoso, omnipotente del universo, oh glorioso Dios a quien los ángeles alaban, yo me uno a esa alabanza para exaltarte a ti y darte a ti, Señor, oh toda gloria, honra, poder, potencia, majestad, gloria, magnificencia y toda tu sabiduría. Usted ha hablado a Dios, pero sin quitándole eso. O sea, que usted vaya caminando y usted vaya hablando con Dios, le diga, cónchale, Señor, así. Necesito que me dé sabiduría para tomar esta decisión. Así, ¿no? Sin el glorioso, poderoso, omnipotente, omnisciente, omni no sé qué, todos los omnis que usted quiera. Hablando con Dios, y Dios, yo creo que Dios nos mira así y dice, ajá, ¿qué quiere? No, porque el todopoderoso y el omnipotente, y el Señor dice, ajá, ok, pero ¿qué quiere? ¿Usted se imagina, hermano Omar, que Pedro se le acerca y le dice, oh, omnipotente Padre, amado, glorioso Padre mío, que de tus genes pusiste en mi esencia, para dar la mitad de tu carga cromosómica junto a la de mi madre para hacerme el hombre que hoy soy? No, los hijos no hablan así. ¿Así hablas tú con tu mamá, Ever? No, ¿verdad? Normari. No, Pastor Cheo, tampoco. ¿Cómo habla uno con la mamá? ¿O con el papá? Pues mami, papi. Así hablaba Jesús. Abba Padre, Abba Padre. ¿Cuántos pueden decirle a él, Abba Padre? ¿Cuántos pueden decirle, papi, necesito de tu guía? Jesús lo hizo ahí en el cerro. Jesús lo hizo ahí en el monte. Y Jesús entendía que la oración, más que momentos, es un estilo de vida. Suegra, ¿usted ora todo el día? O sea, usted puede orar con los ojos abiertos. Usted puede estar en su casa caminando y haciendo comida y estar orando. ¿Cuántos creen que eso es posible hacerlo? ¿Cuántos se están enterando hoy que eso es posible? Usted puede orar, no le estoy diciendo que tiene que ser así, que usted, no, entonces usted pasa todo el tiempo con los ojos pelados así como un suricato. ¿Algunos vieron al Rey León? ¿Se acuerdan de los suricatos? A veces en la iglesia estamos orando y están los suricatos evangélicos mirando para todos lados. No, quiero decir que hay situaciones en donde usted puede orar con los ojos abiertos. Amén. Si usted está manejando un carro, ore con los ojos abiertos. Por favor, por usted y por los demás, por amor a la humanidad. Pero hay momentos donde podemos conversar con Dios, y creo que esta era la realidad de los apóstoles. Ellos andaban haciendo cosas, pero su comunicación con Dios era ¿qué? Permanente. Jesús su comunicación con el Padre era ¿cómo? Permanente. Y le puedo asegurar que Jesús no hablaba así como a veces nosotros queremos hablar. Oh glorioso, Ángel, imagínate Jesús diciendo, oh glorioso, omnipotente papá. Cuando el Señor usó en la cruz la palabra Abba Padre, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Papito, ¿sí? Papi. ¿Cómo le dices tú a tu mamá, Abraham? ¿Cómo? Mami. Diga duro. Mami. ¿Cómo le digo yo a mi mamá? Yo a mi mamá le digo mami. Diré, con ese tamañote, pastor, ¿y yo qué culpa tengo de su basura en el espíritu? O sea, yo le digo mami a mi mamá. O sea, y así le diré hasta el último día de mi vida, mami. O sea, porque yo le hablo como si yo fuese... Mire, usted puede tener todo el pelo blanco. Usted para su mamá, usted siempre va a ser un niño. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Amén o no amén? Usted puede tener la edad que quiera, pero Dios siempre lo va a ver como la niña de sus ojos. Y Dios siempre nos va a ver con un ojo paternal,
con una mirada que quiere lo mejor para nosotros. Jesús oró allá arriba porque tenía que tomar una decisión trascendental. Y la pregunta que Dios nos hace hoy es, cuando usted tiene que tomar decisiones, usted le pregunta a Dios. Conozco familias, escúcheme bien, familias cristianas que crían a sus hijos con antivalores y sus hijos crecen creyendo que esa es la verdad. Y si usted es uno de esos hijos, Dios hoy le dice, rompa con esa maldición espiritual y empiece a vivir lo que la Biblia dice, así tenga que ir en contra de lo que dijo su mamá. Ups. ¿Me sigue? ¿Me sigue? Puede ser que su mamá le haya enseñado toda la vida que usted puede solo, varones, que usted no necesita tener a nadie al lado. Déjeme decirle que usted está llamado a quebrar esa maldición espiritual, porque la Biblia, no yo, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Si usted es de lo que acostumbra a mostrar todo lo que usted siente, lo muestra por todos los medios digitales, vaya a Dios para que Dios le sane. Y no gaste megas en eso. Tan caros los megas, no los gaste en eso. Porque a la larga eso no le va a quitar el vacío que usted tiene en su corazón. Jesús oró porque él sabía que esa decisión que iba a tomar después que bajara de allá, no la podía tomar sin la guía del Padre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y aunque sabía lo que iba a pasar con Pedro, y aunque sabía lo que iba a pasar con Judas, también entendía que había un marco profético que se tenía que cumplir para que él pudiera verse como el Hijo de Dios, como el Mesías que venía a salvar a la gente. ¿Me sigue? Y dice entonces allí que Jesús bajó de allí para elegir a los 12. Pero es que no era solo Jesús, también quien oraba día y noche, según lo que dicen sus cartas. El apóstol Pablo. O sea que fue un modelo que ellos vieron en la iglesia Es que claro, a ver, si usted vive en una época, yo por eso siempre critico al que dice la iglesia primitiva, y digo esto con respeto porque esto queda grabado y va a las redes. Dice, la iglesia primitiva, yo siempre digo y lo vuelvo a aclarar, que yo lo llamo es la iglesia del primer siglo, porque primitivos somos usted y yo. O sea, ellos no tenían WhatsApp, no tenían redes, no tenían telecomunicaciones, no habían satélites, no habían aviones, no habían cohetes, ¿sí? No habían trenes eléctricos de alta velocidad, no había manera de llegar en 6 horas de España, cuando estaba el Concorde, a Nueva York. No había manera de atravesar el océano con un avión en horas para llegar al otro continente. Eso no existía. Y ellos llegaron, le pregunto, ¿usted no ve que en las cartas de Pablo siempre decía, el Señor Jesús viene pronto? ¿Cuántos leen eso en las cartas de Pablo? Siempre que decía Pablo, Jesús viene pronto. ¿Nunca se ha preguntado por qué? ¿Pablo llegó al fin del mundo? Pregunto, ¿cuántos creen que Pablo, el apóstol, llegó al fin del mundo? Y le aclaro algo, del conocido sí. Del conocido a ese momento sí, porque para ellos el mundo llegaba hasta la península ibérica, donde está España y Portugal, y hasta allá llegó Pablo. Pablo se paró así en la orilla, miró para allá, ¿y qué había? Agua. Y para el otro lado, ¿qué había? Agua. Y se volteó para acá, ¿y qué más había? Agua. ¿Qué dijo Pablo? Yo llegué al fin del mundo, Cristo viene pronto. Por eso usted ve que Pablo repite y repite, Cristo viene pronto. Entonces vuelvo al punto, ¿quién es primitivo? ¿Ellos que sin esos recursos que hoy tenemos llegaron hasta allá, o nosotros que con todos los recursos que tenemos no hemos llegado hasta el último de la tierra? Le pregunto, ¿quién es primitivo? ¿Ellos o nosotros? Salude a su hermano primitivo, por favor, dígale hermano primitivo, Dios le bendiga. Porque a veces usamos palabras que son hasta peyorativas, son de burla. Se pueden ver hasta como una burla, porque no, esa iglesia no era primitiva, esa iglesia dependía del Espíritu de Dios, esa iglesia venía de ser escogida por alguien que pasó toda una noche en el cerro, en el monte, orando para poder elegir a los que iban a darle nacimiento a la cosecha que venía. ¿Sí me sigue? ¿Sí o no? ¿Recuerda Pentecostés cuando Pedro se pone en pie y predica? ¿Cuánta gente se convirtió?
Ese era uno de los 12. Pero ¿sabe que hay algo curioso también? Es que dice que cuando Él los escogió, dijo, estos son los 12 que voy a escoger. Usted ve allí que alguien dice, y mira, y escogió a aquel, que ese es más zángano. Sí, usted escucha que dice, y algunos discípulos se quejaron de la escogencia de Jesús. ¿Sí recuerda? No, eso no dice ahí. Porque esa oración de Jesús y nuestra oración con Dios también produce autoridad. También produce que los demás se den cuenta que es Dios quien nos está guiando, Pastor Ever. También produce que la presencia de Dios se vea en nosotros. ¿Cuántos recuerdan qué fue lo que más se vio en Moisés cuando bajó del monte? ¿Qué pasaba con él? Pero eso era señal ¿de qué? De presencia, de autoridad. Jesús bajó de ese monte con la autoridad del Padre y eligió a 12. Pero esa era la elección. No dice allí que alguno se quejó y dijo, no, todo el tiempo toman en cuenta a Janaldo, a mí nunca me toman en cuenta. Mire, agarraron a Pedro, que ese es un zángano que anda con un cuchillo en la cintura. Ahí no dice eso. Dice que Jesús tomó la decisión de que de todo el grupo, esos eran los 12, que iban a darle nacimiento a la iglesia, que iban a hacer que el reino de los cielos, escúcheme, esos eran los hombres que iban a darle vida al reino de Dios en lo sucesivo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos se eligió? ¿Cuántos se eligió? ¿Cuántas tribus tenía Israel? No es casual, porque Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Y le comentaba ayer, el viernes creo, el viernes fue que estuvimos allá en el evento, Arnaldo, ¿sí? Le comentaba, y lo comentaba el otro día aquí con algunos jóvenes, que han hecho algunos estudios, y hay estudios que han hecho de 2 generaciones en particular en la vida actual. La generación que nació entre el año 61 y el 81. ¿Quiénes están ahí? 1961, pues 1900, porque estamos en 2024, no cree usted que... Los que nacimos entre el 61 y el 81, ¿cuántos somos aquí? Levante su mano, yo no le voy a preguntar la edad, le estoy diciendo entre y entre, no tienes que decir la edad. Entre el 61 y el 81. Y el otro grupo es la generación que está entre el 96 y el 2015. Ese estudio dice que la generación que menos clara está en la vida sobre su propósito es la generación del 96 al 2015. Y la que más clara está es la del 61 al 81. Quiere que le diga algo. Lo triste es que la segunda generación son los hijos que criaron los del anterior. Entonces, profeta Simeón, no es tan fácil como decir, ay, esos muchachos que ahora crecen sin propósito. No, usted los crió. Usted fue el que los crió. Y Jesús eligió a 12 porque entendió y creía en fe que ellos iban a llegar hasta el fin de la tierra. ¿Amén o no amén? Y le pregunto, ¿llegaron o no? Sí llegaron. Usted y yo estamos aquí por ellos. Estamos aquí porque alguien oró y creyó. Muchos estamos aquí porque había una madre o un padre que oraba de día y de noche por nosotros. Y esa es la importancia de un corazón que obedece y que vive en la bendición de orar a Dios para que Dios le guíe. No sé si ese va a ser la frase que usted se va a llevar hoy de aquí. Pero quiero decirle algo. Nadie puede lograr los beneficios de la oración que usted puede lograr cuando la hace usted. ¿Se la repito? Pues esa me la dio ahorita el Señor. Nadie puede lograr los beneficios que solo usted puede lograr en su vida cuando es usted quien ora. Uno puede ser que reciba ciertos beneficios y bendiciones porque oran por uno. Amén. ¿Cree usted en eso? Yo sé que las oraciones de mi madre me bendicen. Sé que las oraciones de mi suegra me bendicen. Sé que las maldiciones que usted me pueda lanzar no me caen. Eso sí, se la digo de una. ¿Ok? Porque yo estoy diciéndoles lo que dice la palabra de Dios. Somos una generación que necesita valorar la oración. Escúcheme, no es entenderla. Todos podríamos entenderla, pero es valorarla. Que la oración tenga valor en nuestras vidas, hermana Sandra. Que la oración tenga un lugar en nuestras vidas para que el Dios nos guíe hacia lo mejor que debemos hacer. Yo estoy seguro que lo que guió a mi abuela Carmen para criar una generación como la que crió fue el Espíritu de Dios. Sus oraciones no quedaron en vano.
Sé que las oraciones de mi mamá y de mis tías tampoco van a quedar en vano, pero usted decide si de aquí en lo sucesivo, por ejemplo, pastora Carla, usted decide no orar más por su generación, dejarla que la críe el mundo o la críe el teléfono con las redes sociales y terminemos entonces cortando la bendición que Dios tiene programada para nosotros en la eternidad. ¿Sí? Y no hablo de la eternidad en el cielo, hablo de la eternidad de lo que Dios va a hacer de aquí en lo sucesivo. Esta ciudad necesita, y el mundo, pero digamos nosotros estamos en esta ciudad, para mostrar el evangelio y la presencia de Jesús aquí. ¿Amén o no amén? Que al salir de aquí, la alabanza no es aquí. Publicaba, creo que era el apóstol Rubia o el apóstol Arnaldo, que la alabanza no es esto que hacemos en la tarima, en el altar. La alabanza es lo que hacemos de la puerta hacia afuera. Eso es adoración. Jesús es el mejor adorador de la Biblia. Y ni era músico, ni era danzor, ni era cantante, pero era obediente. Y esa obediencia también viene de esa intimidad que tenía con el Padre. Hoy Dios nos dice, necesito que valores lo que Jesús valoraba. Jesús valoraba la oración. Y no estoy hablando de la oración momentánea que usted hace aquí, gloria a ti, Señor, oramos por nuestro país. No, hablo de la vida de oración personal. Hablo de ese día a día, hermano Luis. Hablo de ese día a día permanente, hermano Jackson, en donde aunque estemos caminando, aunque estemos trabajando, aunque andemos cocinando o andemos trabajando haciendo alguna labor, la presencia de Dios esté en nosotros, siempre diciéndonos, Señor, guíame a lo que debo decidir, a lo que debo hacer. Usé de ejemplo a las mamás, pero el Día del Padre podría usar a los padres. Pero lo que sí es impresionante es que la mujer sabia edifica la casa. Jesús no era, digamos físicamente, no era una mujer, pero en él habitaba toda la plenitud del Padre. En él habitaba la presencia de Dios. Era hombre, pero era Dios. Y si él, que sabía lo que iba a pasar, pasó una noche orando para elegir sus discípulos, ahora imagínese usted y yo. Hermano Henry, o sea, Jesús, que tenía toda la sabiduría y todo el conocimiento de lo que iba a pasar, él tuvo que orar. Ahora imagínese usted y yo, hermano Henry. Anderson, imagínate tú y yo. Si Jesús, que tenía todo su cabello, hermano Anderson, ahora nosotros que ya nos falta algo. Si Jesús, que tenía todo el conocimiento de la verdad, oró al Padre para pedir la guía. Imagínese usted y yo, que tenemos un conocimiento tan limitado de lo que viene. Pero la intimidad con Dios hace que podamos bajar del monte y tomar las decisiones que debemos tomar. No fue solo Jesús quien subió a un monte a orar. Moisés subió a un monte a orar. ¿Quién más subió? ¿Recuerdan a alguien más? ¿De la Biblia? ¿Quién más subió? Moisés. Pero ¿quién más subía a los montes? Que vemos que subió un monte y Dios se le manifestó. Elías. ¿Quién más? ¿Recuerdan a Abraham? ¿O a usted le parece poquito tener que ir a un cerro a matar al hijo? A ofrecer al hijo en sacrificio. Pero Jesús entendía que la comunión con el Padre era necesaria. Quizás hemos usado a la mamá hoy como un ejemplo, pero ¿sabe algo? Yo creo que lo más parecido, esto lo digo yo como una opinión mía, como dice la palabra, digo yo, no el Señor, lo más parecido que hay al profundo amor de Dios es el amor de una mamá por su hijo. No estoy diciendo que los padres amen menos, estoy diciendo como que lo más parecido, porque lo tuvo dentro de sí. Y eso lo entiende el que lo ha vivido, ¿sí o no? ¿Cuántas han tenido aquí un bebé en su vientre? Ajá, ¿yo me equivoco? Así su hijo sea terrible, usted ama a ese pelado, usted ama a ese niño, porque usted lo cargó allí. Y algunos la cargaron en el corazón y se hicieron hijos como de carne. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Algunas, sin haber estado en el vientre, son hijos que Dios hizo como que hubiesen estado allí. El Señor Jesús nos dice hoy, y su palabra nos dice hoy, Jesús valoró la importancia de orar.
y lo hizo justo después de haber hecho un milagro por el que muchos le criticaron y antes de elegir a los que seguirían haciendo milagros como los que él hacía. Usted ha recibido la bendición de venir a ser una generación que conoce a Jesús. Y la pregunta es, ¿va a seguir usted siendo de bendición a las generaciones que vienen? ¿O usted va a cortar la bendición allí? Y decirle al Señor, me comprometo a continuar la bendición en las generaciones que vienen adelante, como lo hizo Jesús. Yo debo irme, pero dejo algunos que se van a encargar. Usted quizás algún día parta con el Señor, pero comprométanse en dejar una generación que continúe lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Y si usted quisiera hacerlo, dígale con nosotros, hoy juntos, dígale, Señor, gracias, porque es tu palabra la que aumenta nuestra fe. Gracias, porque es tu palabra la que quita toda basura que pueda haber en nuestra alma contraria a tu palabra. Pero es la oración contigo, esa intimidad, la que queremos valorar, Señor. Ayúdanos a valorarla. Ayúdanos a creer que tú estás con nosotros, pero además quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a no alejar a los demás de ti. Ayúdanos a acercarlos a ti, Señor, y que podamos ser hijos tuyos, usados por ti para bendición de otros, y que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y tú te glorifiques a través de nosotros. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere que oremos por usted, por favor, pase adelante. Músicos, por favor, pase al frente si quiere que oremos por usted y vamos a orar al Señor si tiene necesidad de oración por alguna enfermedad. Pastores, por favor, para que podamos ir orando y vamos a exaltar al Señor. Vamos orando ya, pastores, por quienes pasen al frente y damos gloria a Dios por la vida de cada uno, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Pastores, pastoras, por favor, vamos a adorar al Señor mientras estamos orando. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar
mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por cada milagro que has hecho hoy aquí. Tu nombre es exaltado en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra por lo que tú dices a nuestros corazones. Y recibe la honra, la gloria, todo el honor, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén.